¿Está bien? Ya, buenísimo. Ya, vamos a comenzar. Lo que vamos... espérenme. Ahí sí. Ya. Ahí se ve bien unidad 7, planificación financiera a corto y largo plazo. Lo que nosotros vamos a ver hoy día son las materias finales del curso. De hecho, la próxima semana tiene que ser solo ejercitación, resúmenes finales, consultas. Normalmente resuelvo el material de estudio, una parte, aunque sean las preguntas más importantes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a ver hoy día tiene que ver con la planificación financiera, que ahora que ya logramos entender lo que es, lo que es el realizar un buen análisis financiero, podemos empezar a utilizar esa información un poquito más práctico. Por ejemplo, realizando planificación financiera, que lo vamos a aprender a hacer acá. Nosotros les vamos a dar un par de herramientas bastante claras en donde van a poder aprender cuánto la empresa podría llegar a expandirse si es que se cumplen ciertos parámetros. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, si una empresa quiere expandirse, ¿será relevante saber cuántas utilidades retira y cuántas utilidades deja dentro de la empresa? Sí, no, ¿por qué? Sí interesa saber, profe, porque así podemos o tener una imagen de lo que necesitaríamos para invertir probablemente con eso que ¿Ya? retenemos. Está muy bien. De hecho, justamente porque los voy a empezar a empujar hacia allá, y bueno, varios me escribieron que pasadito las 5 ya los voy a empezar a perder un poquito, por lo tanto voy a tratar de ser lo más eficiente, preciso, para poder dejar registro bien, para que podamos pasar la materia y ojalá alcanzar a hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, exactamente lo que nosotros vamos a aprender ahora acá es entender el por qué se realiza una una planificación financiera. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, comencemos. Y la primera parte es esa. La segunda parte, nosotros vamos a poder entender muy bien cómo de posterior a la planificación financiera, nosotros vamos a tener que entender lo que era el capital de trabajo y las NOF, pero ahora con un poquito mayor de profundidad a como lo habíamos visto para evaluación de proyectos. Si yo les preguntara, ¿qué es lo que es el capital de trabajo? ¿Qué me podrían decir? Capital de trabajo, ya lo hemos utilizado, lo hemos por lo menos conversado, hemos logrado entender lo que es. ¿Qué es lo que es? Ustedes terminan Finanza 1, necesitan saber eso. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? ¿O a qué les suena? ¿Qué es lo necesario para qué? ¿Qué es lo que voy aprendiendo en relación a eso? ¿Sí? ¿Alguien Es lo se la necesario juega? para operar. Ya, exactamente. Es la cantidad de recursos que uno podría necesitar para poder operar. Ahora vamos a aprender un poquito más a cabalidad, con más profundidad, la diferencia entre capital de trabajo y las NOF. Incluso vamos a entender por qué, por ejemplo, el capital de trabajo podría llegar a ser negativo. ¿Quién me podría explicar por qué? ¿A quién le hace sentido? ¿Cómo podría ser negativo un capital de trabajo? Por eso es importante que entiendan muy, muy bien el trasfondo. ¿Cómo podría capital de trabajo ser negativo? Recuerden, el ejemplo que siempre les doy. Una persona tiene un kiosco de diarios y necesita, para abrir una segunda sucursal, necesita más diarios para tener en vitrina. Una parte se los van a pagar los proveedores. Si su proveedor de diarios le da un crédito de cierta cantidad de dinero y él necesita una cantidad similar, a lo mejor él no tiene que poner ningún peso de él. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si a él le dan más crédito del que él necesita? Ahora les voy a explicar un poquito más adelante, que siempre me gusta hacer un pequeño resumen de lo que va a ser la clase. A esa persona podría llegar a tener un capital de trabajo negativo. Si es que el plazo que te dan los proveedores, es decir,
los recursos espontáneos que uno tiene es mayor que el activo circulante, una empresa podría llegar a tener un capital de trabajo negativo. En cambio, las NOF no se refiere a eso. Las NOF no es la cantidad que uno tiene que inyectar. Las NOF es la cantidad de dinero que se necesita para dar el ciclo operacional, pero no es un monto de dinero, sino que las NOF es decir, mira, esta empresa para hacer un ciclo operacional requiere X cantidad de dinero. El capital de trabajo es la cantidad que el dueño tiene que poner para que eso funcione. Bueno, esa es la diapositiva 2 con la que vamos a seguir avanzando. Comencemos. Planificación financiera de corto y largo plazo. Primero, nosotros vamos a entender qué es lo que es la planificación, bastante rápido, los modelos de planificación financiera de largo plazo, el modelo de porcentaje de ventas y el financiamiento externo y crecimiento. Ahí, por si alguien quiere tomar nota, el financiamiento externo y crecimiento va a ser fundamental, porque ahí nosotros vamos a poder llegar y decir, miren, de acuerdo, uno, la retención de utilidades de la empresa. Dos, los proyectos que la empresa logra entrar para poder llevar a cabo, es decir, los que los socios están dispuestos a entrar, equivale a cierta rentabilidad. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder decir, mira, vamos a poder tener un crecimiento sostenible o un crecimiento orgánico. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder calcular el financiamiento que se requiere, si requiere financiamiento externo o no. Ya, bueno, una frase que siempre les dejo y que ahora la podemos conversar un poquito, es que lo que es la planificación financiera, programar financiamiento de la organización de acuerdo a los supuestos de crecimiento, tanto a corto y largo plazo, además de fuentes internas como externas. Es decir, ¿qué es lo que es la planificación financiera? Saber cómo se financia de acuerdo a los supuestos de crecimiento, tanto de corto como largo plazo, y de acuerdo a cómo se va a financiar por su estructura. Eso es lo importante. Si una empresa tiene una estructura de 30% deuda, 70% patrimonio, esa estructura no la podemos cambiar. Por lo tanto, la planificación financiera es programar el financiamiento de la organización de acuerdo a supuestos de crecimiento, tanto de corto como largo plazo, además de las fuentes internas como externas. Cuando alguien les dice fuentes internas como externas, les está diciendo de cuál va a ser el mix deuda-patrimonio. Eso es lo que les está diciendo, para que tomen nota. Si es que ustedes tienen fuentes internas, si tienen fuentes internas, se está dejando ver de que se va a financiar a través del patrimonio. Si tiene fuentes externas, a través del pasivo. Ese mix no es evidente y ese mix es el que uno puede tener como supuesto. Por lo tanto, programar el financiamiento de la organización de acuerdo a su supuesto de crecimiento en el corto y largo plazo y sus fuentes internas o externas. A eso se le llama las fuentes internas o externas. Ya. Algo que ya les he comentado otras veces es que las empresas no quiebran por solvencia. La solvencia es la capacidad que tienen las empresas de responder en el largo plazo. Si yo les dijera a ustedes que una empresa grande que tiene camiones, terrenos, no sé, propiedades, etcétera, 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 quiere ir a pedir un crédito al banco, probablemente se lo den si es que la empresa deja como aval sus activos. Está perfecto eso. Nadie puede cuestionar que no le vayan a prestar dinero. Ahora, eso es desde el punto de vista de la institución financiera que le está prestando. ¿Por qué? Porque la posibilidad de no pago es muy baja. Va a pagar con liquidez o eventualmente liquidando sus activos. La institución financiera está feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una empresa necesita liquidar sus activos,
es porque te está teniendo problemas de liquidez, no de solvencia. Por lo tanto, ahí tenemos una de las grandes diferencias. Una empresa, si no logra financiarse para que pueda pagar de acuerdo a su liquidez, es que está teniendo un problema. ¿Me van entendiendo lo que les digo, no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Pucha. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. quería saber si lo podía repetir de nuevo, por favor. Sí, no, por supuesto. De que una empresa, si es que requiere financiamiento, lo puede pedir siempre, pero es un error financiero no poder pagarlo. Es decir, cuando una empresa pide crédito, para decirlo ya un poquito más cercano, y no puede pagar las cuotas, sino que para pagar las cuotas va a tener que vender parte de sus activos, como vender un camión para pagar las cuotas al banco, es que está teniendo problemas de liquidez, pero no necesariamente de solvencia. Solvencia es que la empresa sea capaz de responder. Liquidez es que tenga la posibilidad de responder con activos líquidos, como efectivo. Esa es la diferencia. Por eso, y por eso lo que les explicaba antes, si uno va a pedir una empresa, va a pedir un crédito al banco, probablemente si una empresa tiene muchos activos, es muy probable que le den el crédito, pero puede que sea una irresponsabilidad para el gerente de finanzas de la empresa, porque a lo mejor le están dando el crédito porque está colocando como aval sus activos de largo plazo, lo cual sería un error. ¿Ya? Sigamos. ¿Se deben proyectar los estados financieros? Bueno, ahora vamos a aprender además de que los estados financieros requieren un estereotipo específico, una uniformidad, algo que vimos en contabilidad 1 y que logramos aprender. Uno de los principios de la contabilidad era la uniformidad. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a tomar tan en cuenta y vamos a llamar que existen estados financieros pro forma. Los estados financieros pro forma no es solamente tener uniformidad. Los estados financieros pro forma, para que tomen nota, son estados financieros que tienen ciertos supuestos de crecimiento y solamente hacen variar las, comillas, variables de ajuste. Por ejemplo, si la empresa quiere crecer para vender X cantidad de dinero, uno va a tener que proponer nuevos estados financieros en los cuales las ventas van a ser mayores, los costos van a ser mayores, la utilidad va a ser mayor. Pero ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué va a pasar con los activos? ¿Qué activos por sentido común o porque ustedes tienen más cursos en el cuerpo, qué activos deberían aumentar si la empresa quiere vender más? ¿Cuáles? ¿Sí? ¿Cuáles? Pues si le que sea El dinámico. activo circulante. Ya, el activo circulante, perfecto. ¿Algún otro activo? Véanlo a nivel práctico. Si ustedes tienen una empresa de transporte y quieren vender más, ¿qué van a necesitar? Más camiones. Exactamente, muy probable que necesiten más equipos con el cual puedan realizar la venta. Por lo tanto, para que tomen nota, los estados financieros pro forma son los que están únicamente ajustados las variables de aumento de ajuste con los activos que deberían variar en el tiempo. Por lo tanto, ahí va a ser fundamental que nosotros podamos interferir. Que nosotros sepamos, uno, cuál va a ser el aumento estimado y dos, cuáles van a ser las variables de ajuste. ¿Ya? Una pregunta. Sí, dígame, perdón. ¿Podría repetir de nuevo como la definición de los estados financieros pro forma? Sí, los estados financieros pro forma son, Nicolás, los que tienen una variable de ajuste, por ejemplo, las ventas, y además están linkeados con la cantidad de activos o pasivos necesarios para que se cumpla ese crecimiento.
Entonces yo le voy a decir, miren, aquí tenemos unos estados financieros pro forma en los cuales se asume un crecimiento del 20% en las ventas, que esa es nuestra variable, y para que eso se cumpla, nuestros activos no circulantes y nuestros activos circulantes tienen que variar en X cantidad. Va a venir con una estandarización. Esos son estados financieros pro forma. Ya. Sigamos con la diapositiva. Siempre, para que ustedes lo tengan claro, por pequeña que sea la empresa, si no se analiza el flujo de financiamiento, ya podría crecer más de lo que orgánicamente puede soportar con la estructura de deuda patrimonio. Acá yo no digo que las empresas no deban crecer, ni siquiera digo que las empresas no deban crecer explosivamente. Acá lo único que digo, y para que esto se les va a pasar a ustedes, si trabajan en las empresas de familiares o ustedes mismos son una pyme o una empresa mediana y que va en camino a convertirse en una gran empresa, ¿qué es lo que va a pasar? De repente dicen, vamos a crecer, vamos a impulsar las ventas, está perfecto, pero para crecer de ese tamaño van a necesitar más activos. ¿Y esos activos quién los financia? ¿Terceros o los mismos socios? ¿Quién debería hacer? ¿Sí? Ya, ¿Los pues, mismos estimado. socios? ¿Sí? Dígame. ¿Los mismos socios? Los mismos socios podría hacer. ¿Y qué pasa, Constanza, si es que a los socios ya no les queda dinero como crecer? No les queda dinero para poder colocar, ¿qué van a hacer? Tercero. Van a ser terceros. Y justamente ahí es donde pasa este problema. Porque el banco le va a decir, compadrito, tú querís crecer, pero estáis creciendo a costa mía. Entonces, si crezcamos, pero vámonos mitad y mitad, po. O a lo menos crezcamos en el mismo porcentaje que estamos ahora. Y ese supuesto es clave para lo que vamos a ver ahora. Generalmente, los terceros están dispuestos a seguir colocando dinero única y exclusivamente si la proporción deuda-patrimonio se mantiene. Eso es lo que es clave acá. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Generalmente, los terceros colocan dinero siempre y cuando sean en partes proporcionales con los socios. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes tienen no sé, un carrito de hamburguesas, ahora que se da harto, y quieren tener 3 carritos más, y a ustedes no les da? El banco les va a decir, ya, yo te presto. Y después para otros te va a decir, ya, yo te presto. Pero cuando ya queramos financiar el 10º con el banco va a decir, compadrito, yo necesito que tú me coloques un aval de por medio. Necesito que coloquemos un colateral para poder seguir prestándote dinero. Eso es lo que ustedes van a tener que entender. Y eso, aunque sean pequeñas empresas, que es lo que le estaba proyectando, de una u otra manera pasa. Y ahí es donde ustedes tienen que decir, compadre, vamos a chantar un poco la moto para tener un crecimiento orgánico. Y un crecimiento orgánico no significa no crecer, incluso no significa no crecer excesivamente. Significa crecer al máximo posible. ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya, volvamos a la diapositiva. Ya. Sigamos. Ya, bueno, una de las cosas ya un poquito más de cultura general que tenemos que tener muy en cuenta es que dentro de estas nuevas estados financieros pro forma, en la práctica tienen que participar todas las organizaciones de la empresa. ¿En qué sentido? De que tienen que participar todos los que arman algún tipo de presupuesto. Ya, sigamos, esta cuestión no es tan... Ya, aquí tenemos. Nosotros vamos de ahora en adelante definir, o más que definir, vamos a categorizar proyectos que sean de corto o de largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí va a empezar a sonar esta palabra media complicada, estas siglas un poquito raras llamadas NOF. Las NOF son necesidades operativas de fondos. Es la cantidad de dinero para que se financie en el corto plazo la empresa.
¿De dónde miércoles saco el efectivo? No lo sé y no me interesa. Eso es las NOF. Esos son la cantidad de dinero para dar un ciclo operacional. Por eso es el corto plazo. La forma en cómo lo estoy financiando, si en efectivo, si le pido plata a tercero, si le hago un préstamo al socio, etcétera, etcétera, es el capital de trabajo. Y eso uno lo deja dentro de la empresa todo el tiempo que sea necesario para que la empresa funcione. Esa es la diferencia entre NOF y capital de trabajo. Ya, ahí está. Esto que está acá, podríamos decir que es una pequeña receta para poder armar una planificación financiera. La planificación financiera, como les decía, es una proyección de estados financieros incluyendo alguna variable de ajuste. Primero, nosotros siempre tenemos que partir por las ventas. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la empresa se asume a partir de tener más ventas. 1. 2. Luego, cuando ya sabemos la proyección de las ventas, que tiene que ser lo más exacto posible, pero sabemos que no son 100% reales, nosotros vamos a confeccionar estados financieros pro forma, es decir, estados financieros proyectados de acuerdo a nuestra variable de ajuste, que son las ventas. 3. Luego que nosotros estamos proyectando nuestros estados financieros, necesitamos saber, a ver, espérate compadrito, necesitamos saber cuántos activos necesitamos para que se cumpla nuestra variable de ajuste. ¿Ya? 4. Ya, sabemos cuánto queremos crecer. Tenemos el estado financiero pro forma. Sabemos cuántos activos necesitamos. Aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo financiamos eso? ¿A quién se le ocurre? Por favor, díganme cosas, aunque sea cualquier cosa, para por último saber que están poniendo atención. ¿Cómo uno debería financiar esos activos? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Uno debería ir y prestarle plata a uno mismo, que sería aumentar patrimonio? ¿O uno debería ir y pedirle dinero a terceros? ¿Qué debería hacer uno? ¿Con el ¿Sí? patrimonio? ¿Ya? ¿Y por qué? Ustedes que ya están un poquito más peritos en esto, ¿por qué? ¿Qué sería más barato? ¿Deuda o patrimonio? Patrimonio. ¿Sí, seguro? Ay, yo creo, no sé. Cuando nosotros vimos el WACC, ¿qué les comenté? ¿Qué es más barato siempre? ¿La deuda o el patrimonio? Es la deuda, ¿no? Exactamente, digo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación El de que escudo la tributario. deuda siempre sea más barata que el patrimonio? Por el escudo tributario. No va por ahí, pues. El escudo tributario es un efecto de tener deuda. ¿Por qué la deuda siempre tiene un costo de financiamiento más barato que el patrimonio? Por los riesgos que existen. Bueno, esto es un poco de materia un poco anterior, pero lo pueden ir anotando igual. Siempre el KD, es decir, el costo de la deuda, es más barato que el KE, es decir, el costo del equity o del patrimonio. ¿Por qué? Porque el riesgo y las responsabilidades son distintas. ¿Cuál es el riesgo de que no te paguen? Que la empresa quiebre. Si la empresa quiebra, ¿a quién le van a pagar primero? ¿A los acreedores que son externos a la deuda o a los socios? ¿A quién? ¿A los socios? No, pues. No, pues se le paga primero a terceros. De hecho, hay un listado formal de que primero se pagan las cosas de los sueldos, después se pagan a los proveedores, después a los acreedores, que son los que prestaron plata, y si llegase a quedar algo de dinero, a los socios. Los socios son los últimos en recibir dinero. Por lo tanto, necesariamente el costo de financiarse a través de los socios va a ser más caro. Siempre, siempre.
Si uno lo ve a través de una pyme muy chiquitita, puede que no, ya, entendible. Ya, el socio puede poner dinero a costo cero y está bien, pero en una empresa que es un poquito más grande, en donde hace el cálculo del WACC, en donde hace el cálculo del costo de capital en general, siempre lo más barato va a ser financiarse con deuda. Pero ahí viene un tema. ¿Hasta cuándo me va a aguantar mi acreedor hacer eso? Y acreedor me refiero a la empresa que te está prestando dinero. Y ahí viene esto. Ahí viene la gran duda. Recuerden que estamos dentro de la diapositiva, estamos en el punto número 4, requerimientos financieros. Ya sabemos, 1, variable de ajuste, ventas. 2, armar los estados financieros pro forma. 3, analizar qué activos necesito aumentar. 4, de esos activos que necesito aumentar, ¿cómo los financio? Generalmente con deuda con terceros. Si no me aguantan, una parte con activos. 5, luego de eso, nosotros empezamos a incorporar en nuestros estados financieros el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto se va ajustando. Ahí podríamos decir de que el punto 5 y 6 que aparecen en la diapositiva son en el tiempo. Si nosotros hicimos un análisis para todo el 2021 y ya estamos en junio, uno va ajustando, uno va siempre ajustando, analizando cómo fue el contexto, qué varió, qué no varió, qué fue necesario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo esas cosas en cuenta, nosotros podríamos armar de esa manera la planificación financiera. Ya, volvamos a la diapositiva. Ya. Veamos los dos escenarios que nosotros teníamos de nuestra variable de ajuste. ¿Cuál era la variable de ajuste? Las ventas. Si se obtienen más ventas de lo esperado, se puede llegar a tener más activo, el cual debe compensar la deuda. ¿Por qué? Si yo les leo esa frase, ¿a qué creen que se refiere uno? Si se obtienen más ventas de lo esperado, podríamos llegar a tener más activos, lo cual debe compensar la deuda. Y el segundo, si se obtienen menos ventas de lo esperado, podría llegar a tener más deudas, lo cual debe compensar con otros activos. Si nosotros tenemos más ventas de lo esperado, pero mantuvimos la cantidad de activos, necesariamente uno empieza a compensar la deuda, se le llama que es más eficiente ir disminuyéndola. Si nosotros tenemos menos ventas de lo esperado, si tenemos menos ventas de lo esperado, podríamos llegar a tener más deudas de las que nos habíamos tenido proporcional y se van a tener que compensar. ¿A qué se refiere compensar? Tenemos que darle algo a cambio. Por ejemplo, colocar algún otro activo o que los proveedores nos den más plazo o vamos a tener que colocar dinero en nuestro bolsillo. Eso es lo que nos está diciendo. Sigamos avanzando. Ya aquí está. Luego va a aparecer un nuevo término, necesidades externas de recursos. ¿A qué se refiere? Si nosotros vimos, 1, que podemos aumentar las ventas. 2, al aumentar las ventas, podemos tener más necesitamos más activos. Y 3, si es que necesitamos más activos, ¿ya? Si necesitamos más activos, una parte va a ser financiada de los socios y una parte va a ser financiada con externos. Ahora, miren la pregunta que les voy a decir. ¿Cuánto podría crecer la empresa si ninguno de los dos pone dinero directamente? Si no, ¿qué pasa? Lo siguiente. Los socios ponen más dinero indirectamente, es decir, reteniendo utilidades. Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Lo que ahora vamos a analizar, que son las necesidades externas de recursos, para que tomen nota, son los recursos necesarios
Cuando la retención de utilidades no alcanza. Eso es lo que pasa. Si la empresa retiene utilidades por 1000 y para el siguiente periodo necesita activos extras de 800, y activos me refiero puede ser activo circulante, no circulante, cualquier tipo de activo, no vamos a necesitar ni un peso de terceros o recursos externos. En cambio, si la empresa está reteniendo 1000 y necesitamos para crecer a ese ritmo, necesitamos 2000, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que buscar recursos externos. Por lo tanto, para que vayan tomando nota, de verdad se los digo, esto es sumamente importante. Si las necesidades externas de recursos son mayor a 0, ¿qué voy a necesitar? Pedir dinero a terceros. Si son menores o iguales a 0, no necesito nada de pasivos, nada de externos. Y ahí viene el punto importante. Ahí es lo que nosotros vamos a empezar a calcular. Porque nosotros ahí vamos a decir, miren, el crecimiento máximo que tiene la empresa, única y exclusivamente reteniendo utilidades, es X%. A ver, ¿saben que eso lo voy a anotar mejor? ¿Se puede ver acá o no? Sí. 1. Crecimiento con retención de utilidades. Crecimiento con retención de utilidades más deuda externa. Pero, ojo, para que ustedes vayan viendo, esta deuda externa tiene un tope para nuestro ejemplo. ¿El tope cuál es? La proporción deuda-patrimonio que existía anteriormente. Entonces, porque si no, en el fondo el crecimiento sería infinito, pues yo puedo crecer lo que yo quiera si siempre puedo pedir deuda a terceros. Entonces, si yo tenía 30% de deuda, 70% patrimonio, yo lo máximo que podría crecer en este caso es, si una cantidad la colocan los socios, que son las utilidades retenidas, la cantidad de deuda que yo voy a poder pedir es toda la que yo quiera hasta que se mantenga esta misma proporción de 30%, 70%. ¿Quedó claro? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda en lo que estamos viendo en la pizarra? Profe, Sí, dígame. ¿podría repetir eso último de nuevo, por favor? Sí, por supuesto, y aparte es sumamente importante. Pero bueno, más adelante vamos a ver la fórmula. Nosotros tenemos dos formas de calcular un crecimiento. Uno, recuerden, ya vimos toda una repasada anterior, que espero que hayan estado muy atentos, porque es sumamente importante. Uno es calcular el crecimiento que va a tener la empresa si es que solamente se financia con recursos propios. ¿Y esos recursos propios de dónde vienen? De las utilidades retenidas. Ahí, que acabo de subrayar. Esa es una forma. La segunda forma que nosotros vamos a calcular el crecimiento que puede tener es con recursos propios, que es las utilidades retenidas, más deuda de terceros. Si a mí me dicen de que la deuda de terceros puede ser infinita, evidentemente que mi crecimiento podría ser infinito. Pero yo no puedo pedir deuda infinita. Un supuesto que vamos a dejar acá, porque es muy realista, es que la deuda que me pueden prestar es toda la que yo quiera con cierto tope. ¿Cuál tope?
que la estructura deuda-patrimonio se mantenga a la inicial. Si yo tenía 30% de deuda y 70% de patrimonio, ese mix yo no lo puedo romper. Yo puedo colocar una parte como recursos propios, sí. ¿Cuál? Las utilidades retenidas. En esa proporción yo puedo hacer crecer la deuda, no más que eso. Si, por ejemplo, con estas mismas proporciones, yo tenía 1000 de patrimonio, dejámoslo con números más redondos, 700 de patrimonio, 30 de deuda, en números absolutos, no en porcentaje, y lo que retuve de utilidades fue 70, yo lo máximo que podría pedir son 30 de deuda, porque así yo mantengo la proporción deuda-patrimonio. Si yo consigo recursos, miren lo que le estoy diciendo, consigo recursos de 100, 70 de recursos propios y 30 de recursos externos, ¿cuánto podría uno crecer? Eso es lo que vamos a calcular ahora. Eso es lo que uno hace con la planificación financiera. Sigamos avanzando con las diapositivas. Allí, acá está. Nosotros vamos a, ya para ir entendiendo la lógica de lo que estamos haciendo, nosotros vamos a tener que entender lo siguiente. Crecimiento interno es el que primero notamos acá. Interno. Y la fórmula es la que aparece en la diapositiva. Es ROA por B dividido 1 menos por B. ¿Qué es lo que era el B? ¿Se acuerdan o no? Lo que Sí. se retiene de las utilidades. Exactamente, 1 menos el payout. Exactamente. Esto es crecimiento interno y tienen que saberlo. Y el B es igual 1 menos payout. Listo. En cambio, y acá viene lo entretenido, en cambio, cuando nosotros queremos calcular lo segundo, que tiene que ver con el máximo crecimiento que uno puede tener entre aumentando el aporte que se hace interno a través de utilidades retenidas, más la deuda que uno puede pedir siempre y cuando se mantenga la proporción deuda-patrimonio, es exactamente la misma fórmula, pero en vez del ROA es el ROE. ¿A alguien se le ocurre por qué o no? A ver, voy a anotarlo primero. Profe, ¿puede explicar de nuevo qué es esta fórmula que está poniendo? Sí, al tiro, espérenme, déjeme anotarlo. Ya está. Ahí está, ahora sí. Nosotros vamos a tener dos fórmulas. Una para calcular el crecimiento interno. ¿Quién me podría explicar con lo que le acabo de decir qué significa eso? ¿Qué es lo que es el crecimiento interno? Es como lo que más se va a poder crecer si es que solamente financio con retener más utilidades en vez de pedir como financiamiento externo. Exactamente, muy bien, muy bien. Es lo máximo que puedo crecer si es que solamente reinvierto las utilidades, y ni siquiera todas, sino que reinvierto las que por política se pueden reinvertir.
Exactamente. Para calcular ese crecimiento utilizamos la fórmula de acá arriba. Esta fórmula de arriba. Que ahí se debería marcar mi mano. Sí, sí, sí. Ahí, esa, ya, esa. En cambio, si nosotros queremos calcular el porcentaje de crecimiento que vamos a tener si es que reinvertimos la utilidad, perfecto, pero además solicitamos dinero a terceros, pero ese dinero a terceros no es infinito, sino que es la cantidad que podemos pedir es siempre y cuando que se mantengan, ojo, que se mantenga la proporción inicial de deuda a patrimonio. ¿Me entienden cuando les digo eso, no? Pero, profe, Dígame. ¿por qué uno calcularía el crecimiento solo con la retención de utilidades? Al final eso siempre es más caro, ¿no? O sea, sí, pues, es más caro, pero hay muchas veces en que uno no puede solicitar más deuda. Por lo tanto, nosotros queremos solamente saber cuánto sería el crecimiento si es que nadie coloca nada, sino que solamente la empresa puede crecer, a eso se le llama crecimiento orgánico, porque es un ya. crecimiento que la empresa puede crecer espontáneamente, sin que nadie haga nada, sino que solamente dejando adentro un porcentaje de las utilidades, ¿cuánto sería el máximo crecimiento que podemos tener? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, ¿No? profe, sí. Sí, ya, buenísimo. ¿Ya? ¿Alguien más quedó con alguna duda? ¿Se entiende? Lo que nosotros queremos ver acá, a grandes rasgos, es la capacidad de hacer una buena planificación financiera. Y una buena planificación financiera tiene que ver con tener nuestra variable de ajuste, que van a ser las ventas, hacer los estados de resultados, los estados financieros pro forma, analizar cuántos activos nuevos necesitamos, etcétera, etcétera. Esa es una buena planificación financiera en el largo plazo. Cuando nosotros queremos, dentro de la planificación financiera, queremos calcular el porcentaje de crecimiento, utilizamos esta fórmula. Crecimiento, crecimiento. ¿Ya? Pasemos a la segunda diapositiva. Ahí sí. NOF y capital de trabajo. Espero de verdad que terminemos esta diapositiva, alcancemos a hacer, aunque sea un ejercicio. ¿Les complica si nos quedamos de corrido hasta las 5 y ahí cerramos? No, profe, démosle, no. ¿Sí? Ya. Entonces, espero que estén muy concentraditos este rato que nos queda, o lo máximo que nos queda, y ahí cerraríamos, y por último, bueno, siempre ustedes saben que yo hago varias clases de ejercicio. NOF y capital de trabajo. De acuerdo a lo que ya les he dicho en el curso, incluso les comenté al inicio de esta clase, ¿qué es lo que es cada uno de ellos? ¿Qué? ¿Quién me lo puede explicar, comentar, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Si en su casa les dicen, oye, tanto que vaya a clases, finanzas, contabilidad y todas esas cuestiones raras, explícame qué quieren decir con NOF y capital de trabajo. ¿Quién se la juega, pues? Yo. Dígame. Es que aún no estoy muy segura de la diferencia porque... Ah, ya no. Primero voy a decir lo que creo que es. Que ¿Ya? el NOF se requiere como en corto plazo y es para un ciclo operacional solamente. Exactamente. Pero el capital de trabajo está pensado para el largo plazo, entonces es como que no se va sacando. ¿O sí? Que ahí me quedó la duda de cuando lo dijo al comienzo. Ya, o sea, se acercó Porque, harto, pero vamos a pulir un poquito la definición, pero se va acercando harto. El NOF es la cantidad de recursos que la empresa necesita para hacer el ciclo. ¿Ya? Eso es NOF. Si la empresa para hacer un ciclo requiere 1.000 millones, da lo mismo que yo haya puesto el dinero yo, lo haya puesto terceros, da lo mismo. Acá lo importante es que la cantidad que necesita para un ciclo operacional, por eso se le llama que es de corto plazo. En cambio, el capital de trabajo es la cantidad de dinero que el socio tiene que financiar. Puede que yo tenga un NOF, o sea, obviamente que el NOF va a ser positivo porque es la cantidad que requiero, pero ¿quién pone el dinero? Puede que nadie tenga que poner. A lo mejor el dueño no tiene que poner nada y el capital de trabajo es cero. Capital de trabajo podríamos decir que es dinero en efectivo, en cambio el NOF es la cantidad de dinero
que cuesta el ciclo operacional. Hacer un ciclo me cuesta 1000, ya, pero si es que esos 1000 los financio con proveedores, puede que el capital de trabajo sea 0, porque yo no tuve que poner nada. No sé Profe, si ahí se entendió un poquito más. Sí, dígame, Constanza. pero es entonces del NOF, ¿cuánto financio yo? Exactamente. Ay, Pero a lo mejor, mire lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si yo le doy crédito a mis clientes y yo dejo que mis clientes me paguen a 90 días? Mire lo que les digo. Si yo dejo que me paguen a 90 días, el NOF es un solo ciclo. El capital de trabajo debería ser mayor o menor que el NOF. ¿Sí? ¿Mayor o no necesariamente? Exactamente. En ese caso que les digo yo, necesariamente mayor. Porque significa, o sea, y en el caso que los proveedores me financien menos de 3 meses, significa que yo necesito inyectar dinero mío para poder funcionar. Y necesito inyectar dinero mío para 3 periodos. En cambio, el NOF es lo necesario para un ciclo operacional. Eso es el NOF, las necesidades operativas de fondos. ¿Ya? profe, no No entendí sé si... esa, ¿Qué cosa, perdón? Dígame, Constanza. no entendí esa parte última de... No entendí. Ya, miren. Voy a la pizarra. ¿Ya? Miren. Para que la empresa funcione, necesito comprar insumos, inventario, pagar la gente, etc. Todo lo necesario para que funcione con un ciclo es NOF. ¿Ya? Eso es NOF. Capital de trabajo es la cantidad de dinero que yo tendría que inyectar a la empresa de acuerdo a sus ciclos de liquidez, podríamos decir. Por ejemplo, acá en NOF nadie me dice quién financia, no sé quién me está financiando, no sé si lo están financiando proveedores, no sé si lo están financiando el dueño, no sé. Simplemente NOF es el monto de un ciclo. ¿Ya? En cambio, el capital de trabajo de una empresa, ¿ya? El capital de trabajo de una empresa, es decir, mira, compadre, esta empresa necesita, de acuerdo a su funcionamiento interno, necesitamos ver, a ver, para que funcione, necesitamos saber, primero, ¿cuántos activos circulantes necesitamos? ¿Y cuánto pasivo circulante tenemos? Y en estricto rigor ni siquiera es circulante, se le llaman pasivos espontáneos, porque no tienen costo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo les dijera a ustedes, mira, el NOF ya sabemos, algo relativamente sencillo, es la cantidad de recursos para un ciclo, perfecto. Y por otro lado, el capital de trabajo es algo, podríamos decir, totalmente distinto, es una medida de liquidez. Miren lo que les voy a decir. Si la empresa necesita 1000 para funcionar como quiere funcionar, necesita 1000 de activos circulantes. Y los proveedores le financiaron todo. Esa empresa que tiene esos dos datos, ¿cuánto tiene de capital de trabajo?
¿Pero? 0. Muy bien. Muy bien. Hoy no alcancé a leer quién era, pero muy bien. Si es que esta empresa necesita activo circulante de 10.000 y tiene proveedores 0, ¿cuánto va a necesitar de capital de trabajo? Los 10.000. Los 10.000. Por lo tanto, el capital de trabajo podríamos decir que es una medida de liquidez. Es una medida de cuánto el dueño tiene que prestarle para que la empresa funcione. Por eso se le llama que es de largo plazo. Y no lo va a recuperar nunca hasta que termine la empresa. ¿Ya? En cambio, el NOF es la cantidad para un ciclo, no tiene nada que ver con quién pone el dinero. Ahora, miren la pregunta que les voy a decir. Y que siempre sale, por favor, tomen nota. ¿Cuándo una empresa podría tener capital de trabajo negativo? ¿Quién se la juega? ¿Cuándo? Viendo estos mismos números. ¿Cuándo? Tiene más pasivo espontáneo que activo circulante. Ya, perfecto, muy bien. Cuando tiene más pasivos espontáneos que activos circulantes. ¿Y en qué rubros pasa eso? ¿Qué significa eso? Es, por ejemplo, que yo vendo al contado y compro a crédito. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Y les voy a dar el ejemplo que siempre pasa. ¿Qué sucede en el retail, en el supermercado? Ustedes cuando van al supermercado lo pagan en cuotas. Bueno, hay gente que lo paga en cuotas, pero generalmente, ¿cómo se paga el supermercado? ¿Sí? Oh, Al contado, exactamente. ¿Y el supermercado cómo le paga a sus proveedores? ¿en cuota? Les paga generalmente, es que ni siquiera en cuotas, les paga a 90 días. Por lo tanto, cuando un supermercado abre una sucursal, ¿ustedes creen que el supermercado, aparte de tener que pagar sueldo, la cuenta, el arriendo, tiene que pagar algo del activo circulante o no? ¿Sí o no, pues? No. ¿De acuerdo? Nada. Generalmente el proveedor le pasa todo porque le da crédito. Y el supermercado va a vender y le va a pagar al primer mes. No. Y va a vender un segundo mes y tampoco porque le paga 3 meses. Por lo tanto, en ese caso, el dueño tuvo que poner dinero para la operación, ¿o no? ¿Sí o no, pues? ¿Tuvo No. que poner dinero o lo financiaron los proveedores? Lo financiaron los proveedores. Exactamente. En ese caso, el capital de trabajo es negativo, porque no tiene al revés, sino que la operación le entrega liquidez extra. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Y qué pasa cuando una empresa es al revés? Al comprar tiene que pagar al contado y le da crédito de 3 meses. ¿Cuánto capital de trabajo va a tener que colocar? ¿El equivalente a cuánto tiempo? ¿Sí? 3 meses. 3 meses, muy bien. Y por ahí también es sumamente importante las NOF. Va a tener que colocar cuánto de capital de trabajo, aproximadamente 3 veces las NOF. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Eso es lo que tienen que entender. Esa es la diferencia entre NOF y capital de trabajo. El NOF siempre es positivo porque en el fondo es un ciclo, listo, da lo mismo quién lo financia. Capital de trabajo es ver a nivel de liquidez quién pone la plata. La pone uno, el capital de trabajo significa que es necesario, es positivo. ¿Eso quién lo está colocando? Si lo colocan uno a uno los proveedores, el capital de trabajo es 0. Acá nadie puso extra. En cambio, si los proveedores me dan más plazo que el que yo doy, ¿qué es lo que pasa? Capital de trabajo negativo. ¿Ya? Ahora sí volvamos a las diapositivas. Pero, profe, una pregunta cortita. Dígame. Cuando estábamos haciendo al comienzo los flujos, hicimos como que NOF y capital de trabajo eran lo mismo, ¿no? Sí, porque nosotros todavía no habíamos visto esta diferencia. Ya, pero ahora ya no es lo mismo. O sea, si me dicen No, NOF, es NOF y capital de trabajo se ponen como de actu- distintas formas. exactamente. El NOF es un concepto, es algo conceptual. Las NOF no se colocan en un flujo. Las NOF es saber cuánto
cuánto requiere un ciclo, nada más. No tiene nada que ver con el flujo de caja, que es lo que ustedes hacían. Lo necesario en un flujo de caja es capital de trabajo. ¿Ya? Ya, gracias. Estamos. Sigamos. Ya. Luego, el objetivo ya no son las FER, financiamiento externo requerido, sino que calcular el capital de trabajo que requiere la empresa. Saber qué cantidad de efectivo es razonablemente tener. Acá viene una pregunta que ustedes cuando sean, y todo profesor de contabilidad y finanzas aspira a eso, cuando ustedes sean gerentes de finanzas, siempre van a llegar ahí a tener una duda. ¿Cuánto es necesario tener de caja? ¿Qué me dirían ustedes? Aproximadamente, ¿cuánto necesitamos de caja? ¿El equivalente a cuánto? ¿Sí? ¿El capital de trabajo? A mí no me hace mucho sentido, la verdad. Podría ser, sí, pero ¿el equivalente a cuánto? ¿Cuánto tenemos que tener en caja, en dinero en efectivo? ¿Un ciclo operacional? ¿2 veces los proveedores? ¿Cuánto? Pero miren la pregunta livianita. Si ustedes están como gerentes, ¿cuánto mantendrían mínimo en caja? En vez de, por ejemplo, repartir dividendos, por ejemplo, prepagar deuda, ¿cuánto mantienen en caja? Por si acaso. No sé. El equivalente a las ventas de un mes. Díganme algo, pues, así como para tener alguna idea. A ver qué se les ocurre. Porque ustedes ya vieron de que tener dinero en efectivo sin mover ni rentar nada pero existe valor del dinero en el tiempo. Tener dinero en efectivo, ¿qué VPN tiene? Si yo tengo dinero en la cuenta corriente, 1000, y espero un año, ¿esos 1000 valen menos que ahora o no? Sí. Exactamente, evidentemente en realidad. Por lo tanto, el VPN de tener efectivo ahí guardado sin que genere nada es un proyecto de VPN negativo. Eso es lo que ustedes tienen que entender para ir aplicando un poquito más las cosas. Por lo tanto, si ustedes saben de que tener dinero como que les queman las manos con el dinero ahí, ustedes siempre quieren invertirlo en algo, porque si no, implícitamente van a estar perdiendo dinero. Si tener dinero en la caja y tenerlo ahí guardado por 2 años, 3 años, es un proyecto de VPN negativo. Entonces ustedes por instinto financiero, ustedes van a decir, no, pues tenemos que ocupar toda la plata y tenerlo justo, lo mínimo, mínimo, para no tener proyectos de VPN negativo. Ya, está bien. Ahora mi pregunta va hacia el otro lado. ¿Cuánto dinero es lo mínimo que podríamos tener? ¿El equivalente a qué? ¿Sí? ¿Quién se la juega? Al efectivo dividido en el pasillo circulante. Ya, podría ser. A mí me haría un poquito más de sentido, por ejemplo, con mucho respeto a todos los que me dijeron cosas distintas, por ejemplo, yo tendría la cantidad de efectivo necesario para hacer los pagos de proveedores de 30 días, por ejemplo, para no quedarnos cortos. Creo que iría por ahí a lo mejor. No sé, eso es algo que cada uno tiene que ir creando en su criterio, ir viendo cuál es la política de la empresa. A lo mejor la empresa es sumamente poco, le gusta muy poco el riesgo, por lo tanto, le gusta tener una cantidad de efectivo muy grande, le gusta tener proyectos con rentabilidades muy bajitas y se conforma y bien. Sí, puede ser. Hay otras empresas que son extremadamente riesgosas, o sea, no riesgosas, pero que les guste el riesgo y teniendo eso en cuenta, prácticamente no tienen efectivo y viven casi que al día a día. Sí, también es válido, no tiene nada de malo de por sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que acá tener muy claro es decir, espérate compadre, la cantidad de caja que vamos a tener tiene una relación directa, y por ahí alguien lo había dicho, con el capital de trabajo que vamos a necesitar si es que esperamos crecer. Porque si
de nuevo les digo, si queremos crecer, una parte es crecer con fondos propios y otra parte es crecer con deuda. Si queremos crecer con fondos propios, créanme que el dueño no hace un cheque en la cuenta corriente. El dueño ocupa la misma caja. Por lo tanto, si el dueño quiere ocupar la misma caja y necesita para el año siguiente colocar mucho capital de trabajo porque va a crecer mucho, porque va a crecer, va a abrir 3 sucursales y los proveedores les pasan huevos y necesita, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir 3 sucursales más y el proveedor me da 0 crédito. El 100% lo tenemos que poner nosotros. ¿Qué significa? Que la empresa va a tener que inyectar una cantidad de capital de trabajo importante. ¿Y de dónde viene? Del efectivo. Por lo tanto, ¿qué estamos aprendiendo acá? Y por eso yo les quería preguntar, ¿cuánto dinero en efectivo uno cree que debería tener? Uno normalmente, si es que no hay crecimiento, uno tiende a dejar en dinero en efectivo una cantidad como para pagar a los proveedores en 30 días, 20 días, dependiendo del modelo de negocio de la empresa. Bien, ningún problema. Pero a eso hay que sumarle la variable de crecimiento. Si la empresa quiere crecer X cantidad y el periodo siguiente necesita inyectar capital de trabajo, es porque necesita haber tenido caja. Y ahí viene el punto. Sigamos avanzando. Ya. Nosotros vamos a entender ahora algo que no creo que lo hayan visto antes, la verdad, que se llama el ciclo operativo. El ciclo operativo tiene que ver con la suma del ciclo de inventario más el ciclo de cuentas por cobrar. El ciclo de inventario, que aquí me podría explicar qué es lo que es el ciclo de inventario. Es sumamente evidente, pero necesito que participen un poquito más. ¿Qué es lo que es el ciclo de inventario? ¿Cuánto se demoran en agotar el inventario? Ya, exactamente. Y el ciclo de cuentas por cobrar es desde el momento que se vende hasta que recaudo el dinero. Por lo tanto, si el ciclo operativo es la suma de ambos, ¿quién me puede explicar qué es el ciclo operacional? ¿Es la cantidad de tiempo de qué? Ya, pues, estimados, vamos que se puede quedar un poquito rato. ¿Sí? ¿Quién se la juega, pues? ¿Es la cantidad de tiempo de qué? Desde que yo compro algo hasta que me generó dinero. Si nosotros somos una importadora que le vendemos al retail y compramos cosas en China y que vienen por barco, nosotros le vamos a tener que pagar al chino para que haga el pedido, va a pasar 2 meses que lo produce, va a viajar 1 mes en barco, va a llegar a Chile, se demorará 1 mes en descargar, entrar a bodega, etcétera, etcétera, se lo vamos a vender, y hasta ahí llega, se lo vamos a vender el primer ciclo de inventario, se lo vamos a vender al retail, y del retail nos va a pagar en 90 días más, si no más. O sea, allí uno tiene un ciclo operacional, pero gigantesco de 180 días o más. Eso es lo que ustedes tienen que saber y decir, ah, mira, el ciclo operativo es importante. Profe, ¿Y qué creen ustedes? Mientras mayor sea el ciclo operativo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el capital de trabajo o con las NOF? ¿Qué debería pasar? ¿Son mayores? Exactamente. Primero que todo, si el ciclo operativo es mayor, requiere la empresa unas NOF mayores. Listo. Eso es. En cambio, el capital de trabajo va ligado a esto, pero a otro ciclo. ¿A cuál? Acá me han dicho algo de cuánto crédito me dan, porque nosotros vimos ahora qué cosa. Vimos desde que le pedimos al chino, que lo mandó por barco, que llegó a Chile. Pero ¿qué pasa si el chino me da crédito a mí de 360 días de 1 año? ¿Cuánto capital de trabajo voy a tener que poner? ¿Sí? ¿Cuánto pues? Si mi ciclo operativo era 180 y mi proveedor me da 360 días de plazo. 2. O sea, 2 veces. Ya, no es al revés, pues. Porque yo le voy a pedir
y no voy a tener que pagar nada y me van a haber pagado antes. Por lo tanto, la cantidad de capital de trabajo que requiero, si es que el ciclo de efectivo es menor, es decir, me pagan en menos tiempo en relación a lo que yo tengo que pagar, va totalmente ligado. Ya. Nosotros viendo esto, nos podemos dar cuenta en esta diapositiva en decir, las NOF son la necesidad para que la empresa tiene para operar. Da lo mismo quién pone el dinero, sino que es la cantidad de dinero para operar, para hacer un ciclo. ¿Ya? En cambio, el capital de trabajo es la cantidad de dinero que se le inyectó a la empresa para que funcione adecuadamente. Es una decisión netamente estructural de financiamiento. Si el dueño no quiere poner ni uno, porque el 100% lo pagan los pasivos espontáneos, es decir, los proveedores, perfectamente puede pasar. Perfectamente. De hecho, es hasta eficiente. Pero, si es que el dueño dice, mira, ¿sabéis qué? Yo igual le voy a poner un poquito de liquidez para que la empresa funcione mejor, para pagarle a los proveedores al contado. También puede ser. Entonces, la cantidad de capital de trabajo es la cantidad de dinero que uno le inyecta para que la empresa funcione adecuadamente a nivel de liquidez. No sé si alguien todavía tiene dudas o no ve la diferencia entre NOF y capital de trabajo. ¿No? ¿Todos están bien? ¿Sí? Ya. Ya. El capital de trabajo, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, nosotros podemos ver, es la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante, en estricto rigor pasivo espontáneo, como les decía. Depende exclusivamente de la forma en que se financia la empresa y podría eventualmente llegar a ser negativo, como el ejemplo que les dije antes, empresas que tienen recursos espontáneos inmediatos, como el retail. ¿En qué sentido? De que tienen ciertos recursos que les generan venta instantánea y más encima nos dan crédito a costo cero a los proveedores. Por lo tanto, en ese caso uno no tiene que colocar nada. Uno abre un local y más negativo es el capital de trabajo que tenemos. Es decir, más efectivo me generó. Ahí está. Una forma en que las empresas tienden a darse cuenta de esto es a través de principalmente los días de cobranza y el pago a proveedores. Por si, me imagino que ahora no lo van a saber de memoria, pero si ustedes quieren más o menos estudiar un poco más esto, podrían meterse a algún estado financiero y calcular los días de cobranza. Ese es un ratio financiero, un ratio de actividad para los que se quieran motivar y quieran entrar a ver. Ratio de actividad. ¿Ya? Son los días de cobranza y los días de pago proveedores. Mientras mayores son los días de pago proveedores y menores son los días de cobranza, menos capital de trabajo voy a necesitar. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Tienen que empaparse, impregnarse de tal manera de que puedan ir asociándolo inmediatamente al capital de trabajo, no solamente a nivel de gestión. Ya. Ahora, espérenme, quería ver, era esto. ¿Alcanzamos así cortito, cortito? Ya, aunque sean las primeras dos. Ya, ¿están viendo ahí el ejercicio? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Voy a borrar un poco la pizarra mientras lo pueden leer. Vamos a calcular las primeras partes que tienen que ver con la materia inicial que vimos, con planificación financiera. Ya, leamos el enunciado. Primero, tenemos una empresa que tiene los siguientes estados financieros hasta finales del 2014. ¿Ya? Es decir,
Nosotros estamos viendo que tiene ventas por 1 millón y tiene una utilidad del ejercicio de 120.000, ¿ya? Por si quieren ir tomando nota, esas cosas son necesarias para poder resolver el ejercicio. Otra cosa que necesitamos es calcular el ROA y el ROE, es decir, utilidad dividido activos totales y utilidad dividido patrimonio. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Un ejercicio intermedio, podríamos decir. Veamos las preguntas. Considerando que el año anterior las utilidades acumuladas fueron 158.000 y durante el año no hubo dividendos provisoriamente, es decir, lo que se entregó, ¿cuánto es el ROA? Y desagregue el ROE de acuerdo al método DuPont, cuál es la tasa de crecimiento interno y cuál es la tasa de crecimiento sostenible. Ya, ¿quién se la juega en estos minutos que nos quedan? Primero, ¿cuánto es el ROA? ¿Sí? A ver, voy a checar un poquito para que se vea todo. Ahí está. ¿Cuánto es el ROA? ¿Qué lo quiere el ROA? Ya, yo voy a ir anotando. ROA igual utilidad dividido activos totales. Utilidad es 120.000. Activos totales, ¿cuánto es? ¿Sí? Ya, pues estimados, síganme, si yo lo resuelvo, solo quiero que me sigan nomás. Es 1 millón. Sí, 1 millón, perfecto. 1 millón activos totales. O sea, 0,12. perfecto, 12% del ROA. Bien. Luego desagregue el ROE de acuerdo al método DuPont. ¿Quién se acuerda del método DuPont? ¿Quién se acuerda? Sí, bueno, ya, yo se lo explico. El ROE es igual, de partida el ROE en sí, ¿qué es lo que es? ¿Alguien se acuerda, por favor? Díganme Utilidad algo. sobre patrimonio. Exactamente, utilidad sobre patrimonio. Es decir, 120.000 dividido, ¿y el patrimonio cuánto es? 480.000. ¿Cuánto nos da esa división? Nos da 25%. Pero además sabemos, y espero que acá me pongan mucha atención, acá en la pizarra, nosotros además sabemos que el ROE por el método DuPont era igual a ¿qué? A margen neto por rotación de activos por apalancamiento financiero. ¿Ya? Margen neto, ¿qué es lo que era? Esto es un ratio. Ahora voy a ocupar otro plumón. Margen neto es utilidad dividido ventas. Por rotación de activos es ventas dividido activos totales. Y apalancamiento financiero es activos dividido patrimonio. ¿Ya? Ahora, si ustedes se darán cuenta, uno pudiese eventualmente factorizar. ¿Y cómo podríamos factorizar? Eliminamos, a ver, para que por favor me pongan atención, podríamos eliminar ventas con ventas, activos con activos. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Utilidad dividido patrimonio, que es justamente el ROE. ¿Ya? En este caso puntual, a ver, voy a anotar acá. Tenemos la utilidad, ¿cuánto es? 120.000 dividido las ventas, que es 1 millón, por ventas, que es 1 millón, dividido los activos, que es 1 millón, por activos dividido patrimonio. Y activos totales son 1 millón, dividido 480.000. ¿No es cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Y mire lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si uno junta estos dos? A nivel, si uno juntara estos dos.
y factoriza las ventas, ¿qué nos da? ¿Sí? Ya, pues, estimados, nos quedan 5 minutos. Denme 5 minutos, no más que eso. ¿Qué es lo que nos da? Si factorizamos venta y venta, ¿cómo nos quedaría esta fracción? Utilidad Utilidad activa y en activo. Ya, pues, y utilidad de activos, ¿qué es lo que era? Acá arriba. ROA. El ROA. Por lo tanto, y esto después no me vayan a decir que no se los dije, que no lo pasé, que estamos preguntando cosas raras en la prueba. En estricto rigor, el ROE es igual a el ROA por el apalancamiento financiero. Eso es. Y en este caso, ¿cuánto nos da? 12% por 1 por 2, no me acuerdo de memoria, 2,083. Listo. Llegamos al mismo 25% de antes. ¿Ya? ¿Quedaron claritos? Una forma, estamos hasta ahí, estamos casi viendo análisis financiero. Ahora, ¿cuál es la tasa de crecimiento interno? ¿Cuál era la fórmula? Vean la PPT, ustedes lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Sí? ¿Cuánto? El ROA por el B, ¿Ya? Entonces, ROA por el B, ¿ya? dividido en 1 menos el ROA por el B. Ya, perfecto. ¿Qué datos? ¿Tenemos el ROA y el B o no? Sí, ¿Sí? ¿Tenemos el B? Todavía no. Tenemos que calcularlo. El B lo podemos sacar de acá. Miren el dato que parecía tan inocente, pero que es sumamente importante. En el enunciado, a nosotros nos dice, las utilidades del año anterior fueron 158.000. Hasta el año anterior. ¿Y cuánto ganamos este año? ¿Sí? Está ahí, pues, sin las utilidades de este año. 120. 120, perfecto. Por lo tanto, ganamos 120, pero no dejamos adentro los 120, dejamos una parte nomás. ¿Por qué? Porque nosotros antes teníamos 158 y de acuerdo a lo que nos dice nuestro estado financiero, creció hasta 230. O sea, la diferencia de eso, ¿cuánto es? Es 72. 72. Exacto. O sea, yo retuve 72 de los 120. Si yo retuve 72 de los 120, ¿cuánto sería mi payout y mi beta? 0,4. 0,4 exactamente. O 20, 40%. %. Ya. Sigamos avanzando. Pero espérense. Esos 72 es lo que retuve, por lo tanto es 60% el beta. Entonces, el B igual 60%. O sea, en este caso, el ROA, que es, a ver, voy a cortar un poquito, con esto terminamos, para no perderlo, sería 12% por 60%, dividido 1 menos el ROA, que es 12% por 60%. ¿Y cuánto les da? ¿Alguien lo puede calcular? Da 7,76%. ¿Qué significa en otras palabras? Ya que se nos va acabando el tiempo. De que la cantidad que la empresa puede crecer y que la proporción activos, pasivos, patrimonio se mantenga es un 7,76% si es que solamente se financia con recursos propios. ¿Ya? Ya, pues, estimados, la próxima semana yo creo que podemos demostrar este ejercicio. Los que quieran me pueden escribir, les puedo además mostrar la solución, la pauta, lo que ustedes quieran, pero cualquier cosa me pueden escribir. Acá lo que nosotros podríamos llegar a comprobar acá en la pizarra es cómo llegamos a que la proporción se mantenga. Con eso partimos la próxima semana. ¿Ya? Eso, estimados. gracias, profe.
Sí, no se preocupe, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe, gracias. Chao. Mucho éxito. Profe, Chao, le tengo una chao. pregunta. Chao, profe. Sí, dígame, Carlos. Ah, usted me escribió, pues. Sí, dígame. Sí, yo fui el que le escribió. Quería preguntarle si era una pregunta sobre el trabajo que hay que hacer ahora. ¿En qué sentido? Para ver si es que podía yo unirme a un grupo que ya estaba conformado. El problema es que ya son 4, entonces preguntarle si podía haber un grupo de 5. Si pueden ser 5, pucha, lamentablemente, Carlos, he tenido muy malas experiencias cuando le doy más plazo a algunos, ¿no? ¿Más plazo? Se lo digo muy honestamente. Entonces, 0 posibilidad. No. Lo que le recomiendo es que pueden desarmar un grupo, o si quiere yo puedo escribir en webcursos que usted necesita grupo y que me escriban a mí, no sé. Me puedo ofrecer a todo lo que se pueda, pero ser de 5 la verdad preferiría que no, porque ya le he dicho a grupos que no, entonces que le diga a un grupo que sí, no. Sí, sí, entiendo. Se lo digo, sí. La situación que lo pondría si me dice que sí. No, era eso nomás porque el anterior trabajo también lo hice solo y quería ver si este lo podía hacer con alguien porque era mucho trabajo. No era tanto Carlos, trabajo, pero... Carlos, ¿Ah? nosotros nos faltamos ese caso. Por si ¿Quién querés. dijo eso? Nicolás, Sí, dígame. Por favor, ¿puedo ser con usted? Sí, obvio. Ya, A ver, buenísimo. ahí tiene un grupo. Ahí tiene un grupo. Buenísima. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo me comunico contigo? Porque está en el grupo Ya, finanzas, bueno, ¿no? de ahí coordinan. Profe, una cosa, una pregunta. Dígame.